Cuando analizamos información, muchas veces necesitamos calcular indicadores que no existen directamente en el dataset. Por ejemplo, una empresa puede querer conocer las ventas totales, el promedio de ventas o el número de clientes únicos. Para obtener estos resultados, se utilizan medidas que permiten resumir y analizar la información de forma dinámica dentro de los dashboards. En Power BI, estas medidas se crean utilizando el lenguaje DAX, Data Analysis Expression. En esta clase del curso de análisis de datos de Dutin Academy, aprenderás cómo crear medidas básicas utilizando DAX en Power BI. Durante la práctica, construirás algunos indicadores que te permitirán interpretar mejor la información dentro de tus visualizaciones. Muy bien, señores, y estamos listos para entrar en materia con DAX, Data Analysis Expression. Un lenguaje desarrollado por Microsoft para la creación de fórmulas en Power BI y otros productos de Microsoft. Bueno, desde noviembre del 2023 se ha incluido una cuarta vista llamada vista de consultas DAX. Es esta que tenemos acá. Esta vista de consultas DAX me permite a mí definir medidas y al mismo tiempo evaluarlas. Me permite a mí combinar la creación de medidas con la selección de los datos y la visualización de ellos por medio de consultas DAX. Debemos distinguir entre lo que significa una consulta DAX y una fórmula DAX. La fórmula DAX, como vemos esta aquí en este ejemplo, es la que se usa para definir una medida en este caso. Pero si vemos todo esto acá, es una consulta DAX, la cual si yo la ejecuto me va a traer la información en este panel de abajo, donde se me muestran los resultados de la consulta DAX que yo ejecute acá arriba. Como podemos ver en este ejemplo, se está definiendo en la parte de arriba una medida y en la parte de abajo yo estoy seleccionando esta medida que acabo de crear para ver si así yo la he programado bien. Bien, el nombre de la medida es total y se está guardando dentro de la columna de ventas. La medida lo que hace es una sumatoria del campo total venta. Para definir esta medida se utiliza la palabra clave define. Observemos que Power BI me da aquí la opción enseguida para yo crear la medida en la tabla ventas. Eso es porque la medida ventas total aún no ha sido creada. Voy a darle clic acá. Él me dice actualizar modelo y vemos cómo en la tabla ventas ahora aparece la medida total. Procedemos a ejecutar. Luego vamos a la parte de evaluate. Esta palabra evaluate debe ser colocada siempre en una consulta DAX. Es necesaria que esté siempre la palabra evaluate. Dentro de evaluate vamos a seleccionar las columnas. De la tabla venta vamos a seleccionar la fecha y vamos a seleccionar la columna ventas total, colocándole el nombre total. Ejecutamos y vemos que nos trae la fecha y nos trae la sumatoria de ese campo. Pero podemos darnos cuenta de que me está haciendo es el cálculo por cada una de las filas. No me sirve así. Lo que voy a hacer es el cálculo pero por fecha. Voy a seleccionar la suma total por fecha. En este caso voy a cambiar acá la función. Voy a colocarle ahora la función summarize column y esta me pide otros parámetros. Vamos a ver. Primero me va a pedir el campo por el cual yo voy a hacer el agrupamiento. En este caso sería el campo ventas fecha y luego la columna que me muestra el resumen. En este caso voy a colocarle, primero me va a pedir cómo aparece en el encabezado, voy a ponerle venta por día o total por día y luego le digo el nombre del campo de la medida que acabo de crear. Cierro paréntesis y voy a ejecutar. Vemos entonces que me muestra ahora sí el resumen de ventas por cada una de las fechas. Como podemos ver está en orden ascendente. Voy a cambiárselo. Para eso voy a utilizar la cláusula order by y le voy a decir que me ordene a través de las fechas, pero en orden descendente. Le doy a ejecutar y podemos ver cómo ahora me trae cuánto se vendió cada día. Bien, es muy interesante explorar los datos con esta vista de consultas DAX. Por ejemplo, yo puedo darle acá también en la parte del menú donde dice consultas rápidas y voy a extraer las primeras 100 filas de la tabla que estoy seleccionando. Miren cómo me cambia la consulta y esta consulta ahora me está trayendo las primeras 100 filas de la tabla ventas. También hay otras consultas de ejemplo, por ejemplo, mostrar estadística de la columna. Le damos acá y aquí me muestra estadísticas acerca de cada una de las columnas que pueda tener la tabla ventas. En este caso la columna fecha me dice que tiene 2266 filas
medidas, 31 valores distintos, cuenta de nulos 0, el valor mínimo, el valor máximo, bueno, y otra serie de estadísticas que aplican más que todo para cálculos numéricos. El principal beneficio de esta vista de consultas DAX es que yo puedo definir mis medidas y al mismo tiempo estoy viendo cómo se genera en los datos. Esto sin necesidad de salir de Power BI. Muy bien, esta medida que yo he creado acá en esta consulta DAX ya se ha creado dentro de mi modelo semántico. Vemos aquí que ya se encuentra la medida total que está dentro de la tabla ventas, tal y como la definimos acá. Bien, esta medida ya yo la puedo utilizar como informe. Veamos por ejemplo acá un visual. Vamos a colocar una tarjetica y le vamos a decir que va a mostrarme las ventas totales, el campo que acabo de crear, la medida que acabo de crear. Me dice que son 29 millones. Vamos a darle formato. Voy a decir que son 2 dígitos decimales. Vemos entonces que este sería la venta total, la sumatoria total de todas las ventas que yo he realizado que se encuentran en la tabla de ventas. Bien, sigamos definiendo más medidas acá en nuestra vista de consultas DAX. Vamos a definir una nueva medida, pero esta vez va a contener la cuenta de cuántas ventas se han hecho. Entonces vamos a decirle acá la palabra reservada measure y luego vamos a decirle el nombre que vamos a colocarle. En este caso va a ser cuenta y vamos a estar utilizando la función count. Aquí nos pide un parámetro, vamos a darle por el ID y miren cómo Power BI enseguida me está colocando aquí la opción de que como él encontró que esta medida no ha sido creada, yo puedo darle clic acá y él me la agrega enseguida al modelo. Measure se utiliza para definir que voy a utilizar una medida en esta línea de código. Le damos ejecutar. Ahora vamos a ver cómo se vería ese count acá dentro de la query. Voy a cambiar acá. Y le cambio la cuenta. Ejecutamos y vemos que ahora por fecha nos dice cuántas ventas se han realizado. Por ejemplo, el 31 de mayo se realizaron 74 ventas. El 30 de mayo, 50 ventas. Si queremos ver el total de las ventas, bueno, vámonos acá. Vamos a agregar una nueva car. Copiamos y pegamos esta. Pero yo le voy a decir aquí, bueno, antes de hacerlo, voy a decirle acá en la vista DAX de que me agregue esto al modelo. Actualizo el modelo. Luego puedo venir aquí a mi visual y le digo que aquí me va a mostrar la cuenta, la nueva que acabo de crear. Vemos que la cuenta nos está diciendo que hay 2.266 ventas en total. Podemos cambiar el formato. Seleccionamos el campo. Decimos un número entero. Bueno, como es una cuenta no va a manejar decimales. Puede quedarse así. Recordemos que en esta query yo estoy mostrando la cuenta total, pero por fecha. Por ejemplo, si yo quiero mostrar la cuenta total en general, voy a quitarle acá de campo de agrupamiento y le voy a quitar el order by. Ejecutamos y vemos que en total se han realizado 2.266 ventas. Es decir que en nuestra tabla de ventas hay 2.266 registros. Si queremos ver aquí en un visual las ventas por día, bueno, vamos a agregar una tabla y le vamos a decir que me lo va a agrupar por fecha. Vamos a quitarle aquí lo que es el trimestre y vamos a agregarle también lo que sería la cuenta. Le decimos aquí que la fecha, ordenamos el día de la fecha en orden descendente y vemos que esta información que está aquí coincide con la información mostrada. Por ejemplo, si yo aquí coloco ahora que me va a resumir por fecha. Vamos a crearle aquí el campo de resumen y le damos acá order by ventas fecha en orden descendente. Ejecutamos y podemos ver entonces que la información mostrada en la consulta DAX corresponde con la información mostrada en mi visual. De esa forma yo puedo utilizar el panel de consultas DAX para ir visualizando cómo mis fórmulas DAX están funcionando bien o no, si están fallando. Entonces ya podemos utilizar este panel para crear las medidas o las columnas que necesite en mi modelo sin necesidad de utilizar alguna tabla para yo representarlo, sino que aquí mismo yo puedo, por medio de la sentencia evaluate, puedo tener la información en este panel de resultados. Por ejemplo, vamos a crear una medida para el promedio. Veamos, ventas, y el nombre de la medida va a ser promedio. Bueno, la fórmula DAX sería muy parecida. Vamos a utilizar la función average. Recibe como parámetro también una columna, en este caso ventas. Aquí el editor nos va ayudando y voy a colocarle total venta. Aquí me da la opción enseguida de agregarla al modelo. Vamos a agregarla y también vamos a visualizar aquí varias medidas que hemos estado haciendo. Entonces ya tenemos la de cuenta, vamos a agregar la de suma y vamos a agregar la de promedio. Copiar, vamos a darle algo de formato
Y bueno, aquí voy ahora a reemplazar. Entonces, esta va a ser para... Vamos a colocarle esta cuenta nada más. Este va a ser el valor. Total venta. Mejor le ponemos total venta medio de ventas. Cada una de estas medidas se va a estar mostrando por día, porque estamos utilizando la función Summarize Size Columns y estamos agrupando por fecha. Bueno, vamos a ejecutar, a ver, vemos aquí ya. Entonces, bueno, me está mostrando nada más la cuenta. Vamos a colocarla acá ahora, que este sería el total y este de acá sería el promedio. Vamos a ejecutar ahora sí. Perfecto, aquí me salen entonces todos los valores de las fórmulas DATS que acabo de crear. La de suma, bueno, primero está la de cuenta, luego está la de suma y luego está la del promedio. Vamos a crear 3 medidas más. Vamos a crear una para el mínimo, o sea, la venta mínima en el día, otra para el máximo, la máxima venta del día y otra para la desviación estándar. Veamos, vamos a crear la del mínimo. Aquí le cambiamos, vamos a poner mínimo y la fórmula DAX va a ser la fórmula min y le vamos a pasar la columna ventas total venta. Creamos la siguiente medida enseguida para el máximo. Bueno, en Power BI yo puedo colocar tildes y la fórmula sería por último, vendría la medida para la desviación estándar. Vamos a decirle acá entonces, ventas. Bueno, aquí vamos a colocar el nombre. Desviación estándar. Y la fórmula DAX sería ST de PEM. Y vamos a darle acá el campo de ventas total venta. Vamos a guardar todas estas medidas en el modelo. Aquí me preguntan, le damos a aceptar. Y bueno, vamos a agregarla ahora acá al listado. Y voy a copiar aquí por cada una de las columnas. Primero vamos a colocar la columna del mínimo, de la venta mínima. Tenemos la medida, pegamos otra vez para la venta máxima. Y por último también para la desviación estándar. Ok, perfecto. Vamos a darle en ejecutar. Y vemos que ahora mi consulta me trae todas las medidas que he realizado, que he agregado a mi modelo. La cuenta, el total de la venta, de las ventas en cada día, el promedio de las ventas en ese día, la venta mínima, la venta máxima en ese día y la desviación estándar. Perfecto, ya hemos construido todas estas medidas utilizando funciones DAX básicas como lo son Sum, Count, Average, Min, Max y esta para hallar la desviación estándar. Ok, ahora lo próximo que vamos a hacer es una columna calculada. Ya sabemos que la diferencia entre medida y columna calculada es que las medidas se calculan en la marcha, mientras que las columnas calculadas, la información se guarda dentro del modelo de datos. Ok, y para crear esta columna calculada vamos a cambiarnos a la vista de informe. Aquí entonces vamos a buscar acá en el panel de datos y le vamos a dar clic derecho y vamos a decirle nueva columna. Se nos activará en esta parte superior en un panel donde yo puedo colocar la fórmula DAX. Bien, la columna calculada nos va a decir si la venta fue mayor o menor de $1000. La columna, el nombre va a ser si es una gran venta. Vamos a determinar si estamos haciendo o no una gran venta. ¿Cómo lo vamos a hacer si la venta supera $1000? Entonces se considera una gran venta. Es una gran venta. Y la fórmula vamos a utilizar la función lógica de das if. Primero me recibe una condición lógica. Vamos a decirle acá entonces que si la venta, si el total de la venta es mayor de 1000, entonces ahora viene el segundo parámetro que viene siendo el resultado si es verdadera la condición que hemos establecido, y el resultado si es verdadero nos va a decir sí. Luego iría no, que sería en caso de que no se cumpla la condición.
Perfecto, hemos creado así nuestra columna calculada que nos dice si es una gran venta. Para ver la información nos vamos a la vista de tabla. Bueno, aquí vemos que las ventas, la mayoría son mayores que 1000 y es un valor muy bajo. Vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle que si son mayores que 12000. Seleccionamos la columna calculada. Aquí también nos aparece el panel para modificar la consulta DAX. Vamos a ponerle aquí 12000. Le damos Enter. Bueno, vemos acá, estas primeras sí son, pero aquí vemos que ya hay unas que no son grandes ventas. Bueno, aquí tenemos ya la información de esa columna calculada. Creemos otra columna calculada. Esta vez vamos a crear la columna calculada que nos va a decir cuántos fueron los días que se demoró en entregar el producto, es decir, la diferencia entre la fecha de compra y la fecha de entrega. Le damos clic derecho a la tabla de ventas y le decimos nueva columna. A esa columna le vamos a llamar días de entrega. Días de entrega. Ponemos la tilde y acá vamos a colocar entonces que esto va a ser la diferencia entre ventas, fecha de entrega menos ventas, fecha. Presionamos Enter otra vez. No, ese año vamos a quitarlo. Punto date. Vamos a darle punto date aquí. Aquí también faltó colocarle el punto date. Fecha de entrega, punto date. Ahora sí. Damos Enter y nos crea la columna días de entrega. Veamos. Y nos damos cuenta de que me lo está colocando en formato de fecha. Vamos a cambiarle. Le vamos a decir que el tipo de dato es un número entero. Le decimos que sí. Y aquí ya me está dando los días de diferencia o cuánto se me demoró el producto en llegarle al cliente. Ahora vamos a crear una columna calculada utilizando una función para manejo de cadenas. Vamos a hacerla en la tabla de clientes. Abrimos la tabla de clientes y le decimos acá nueva columna. Para ello vamos a utilizar la función concatenate. Esta función recibe dos parámetros. Entonces el primer parámetro sería el nombre. Bueno, vamos a crear la columna del nombre completo. Vamos a concatenar nombre y apellido. Entonces vamos a colocar aquí clientes.nombre. Bien, como recibe solo dos parámetros, yo debo utilizar nuevamente la función concatenate de forma anidada para poder agregarle el espacio en blanco que hay entre las dos columnas. Aquí iría entonces clientes punto apellido. Cerramos este concatenate, cerramos el anterior y el nombre de la columna se va a llamar nombre completo. Vemos que ahora sí nos ha concatenado los dos nombres, las dos columnas en una sola. Ok, por último lo que vamos a hacer es entonces, vamos a modificar, regresemos a la tabla de ventas, vamos a modificar una fórmula que habíamos creado previamente y es la fórmula de valor por producto. Para eso vamos a eliminar esta columna que habíamos creado por medio de Power Query. Le vamos a decir eliminar del modelo y la vamos a crear otra vez. Pero esta vez vamos a utilizar una función DAX. Le decimos entonces aquí nueva columna. La columna se va a llamar valor por producto y va a contener entonces esta función. Primero vamos a colocarle entonces, ya sabemos que la fórmula era total venta, ventas, tal venta y el denominador entonces en este caso sería cuentas cantidad. Muy bien, la diferencia entre hacer la división directa y utilizar la función divide es que en caso de que se produzca una división por cero, entonces no va a arrojar un error. Me va a colocar lo que yo coloqué acá en el parámetro de resultado alterno. Aquí le vamos a colocar entonces 0. Que me retorne un 0 en caso de que encuentre una fila cuya cantidad sea 0. Con esto hemos hecho una introducción entonces a lo que son las fórmulas en DAX, ya sea creándolas por medio de este panel o por medio de la vista de consultas DAX, utilizando la palabra reservada define. Yo también puedo entonces crear las medidas. Ahora es momento de crear tus primeras medidas utilizando DAX. Sigue estos pasos. Abre Power BI Desktop y carga el dataset del proyecto. Selecciona una tabla que contenga información de ventas o transacciones. Crea una nueva medida utilizando la opción Nueva medida en Power BI. Crea al menos una de las siguientes medidas utilizando DAX: ventas totales, promedio de ventas, cantidad de transacciones. Agrega la medida creada a una visualización, como una tarjeta o un gráfico, para observar el resultado del cálculo. Toma una captura de pantalla de la visualización donde se observe la medida creada y súbela como parte de tu participación. Luego responde las siguientes preguntas. ¿Qué indicador creaste utilizando DAX? ¿Cómo crees que las medidas ayudan a interpretar mejor la información dentro de un dashboard?
Lee la publicación de un compañero y comenta qué otro indicador podría crearse para analizar mejor los datos. Nos vemos en la próxima clase del curso de análisis de datos, aquí en Edutin Academy.